Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, en donde nos cuenta la horrible experiencia que vivió mientras viajaba en el metro de la Ciudad de México, encontrándose con un misterioso hombre que llevaba consigo un objeto salido del mismísimo infierno. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Kevin y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió una noche en el metro de la Ciudad de México. Todo ocurrió hace unos 6 años aproximadamente, cuando me dirigía a mi trabajo de la zona de Ecatepec al centro de la Ciudad de México, en específico en la zona conocida como Tepito. Al escuchar esto, sé que muchos pensarán que me dedicaba a algo ilegal, pero la verdad es que en esta zona también hay muchos almacenes legales de todo tipo de productos, desde juguetes y ropa hasta plásticos en general, y justamente en uno de estos almacenes es donde yo trabajaba. Les cuento esto porque después de trabajar un par de años en esta zona, literalmente le pierdes el miedo a todo, ya que pese a que mi empleo era 100% legal, la realidad es que esta zona sí es peligrosa, de modo que tu última preocupación son los temas paranormales. Así que con el cuero grueso, como suelen decir, yo viajaba todas las noches en el último metro que salía de Ciudad Azteca en dirección a Buenavista para trabajar en el turno nocturno del almacén. En esos viajes también sueles ver de todo, desde estudiantes universitarios que se fueron de fiesta y van rumbo a su casa, hasta trabajadores como yo, e incluso una que otra persona rara de las que no entiendes qué pueden estar haciendo en esta línea del metro y sobre todo a estas horas de la noche. Y una de estas personas fue la que me tocó ver aquella noche de martes, cuando el metro cerró sus puertas en la estación Ciudad Azteca, y cuando me percaté que iba viajando con 3 personas más, un par de trabajadores que se habían acomodado para dormir hasta llegar a su destino, así como aquel extraño hombre de traje, el cual aparentaba ser un señor de bien, ya que su traje era caro y su personalidad en general pertenecía a la de un hombre de la clase acomodada del país. El porte de aquel hombre se podía notar desde su ropa y zapatos hasta la forma en la que iba sentado, pero sobre todo por el enorme y caro portafolio que llevaba consigo, el cual estaba hecho de piel y de costosos acabados de metal parecidos a la plata. Desde que lo vi, me llamó la atención su presencia y sobre todo porque pensaba que el hombre corría peligro en esta línea del metro, ya que ésta no solo pasa por colonias peligrosas de la ciudad y del Estado de México, sino también, de vez en cuando, se suben uno que otro malviviente, quienes solo suelen pedir una moneda, pero en ciertas ocasiones, cuando ven a una persona con algo de valor, también suelen acercarse para robarles de forma discreta y después bajarse corriendo en la siguiente estación. Yo pensaba en todo esto mientras veía a aquel hombre, cuando de pronto vi que el portafolios que llevaba en el piso a un lado de él comenzó a moverse como si trajera algo en su interior. En ese momento, lo primero que pensé
fue que quizá traía a un gatito o a un perrito, porque el tamaño era suficiente para cargar con un animal de estas dimensiones. Pero cuando el hombre se agachó y abrió el portafolios, vi que estaba completamente equivocado, porque en su interior solo venía un enorme títere, con el aspecto clásico que tenían este tipo de muñecos hace varios años. En ese momento pensé que el hombre era algún tipo de artista ambulante, porque sacó al muñeco y lo puso en sus pies para después acercar su oreja al rostro del títere, simulando tener una conversación con él. Mientras hacía esto, el hombre me volteó a ver como si el muñeco le estuviera diciendo algo de mí, y yo, pensando que se trataba de un acto de magia, solo le sonreí, procurando ser lo más amable posible con él, pero el hombre seguía con un aspecto frío y serio, y se me quedaba viendo como si algo le molestara de mí. Así que con la incomodidad del momento, volteé la mirada, buscando al par de trabajadores que iban en el vagón con nosotros, quienes iban con los ojos abiertos, y también tenían toda su atención en el hombre y su títere, pero ellos, a diferencia de mí, no parecían cómodos con la presencia de aquel hombre, al grado de que uno de ellos comenzó a insultarlo, diciéndole que se bajara y que se llevara con él a su pinche muñeco, y el otro le hacía segunda a su compañero, gritándole groserías al hombre. Cuando vi eso, pensé que aquellos tipos eran unos bravucones, o en su defecto, un par de miedosos, porque se sentían intimidados por la presencia de aquel hombre y de su títere, ya que en la siguiente estación los dos se bajaron notablemente molestos, siguiendo insultando al hombre y golpeando por fuera en el vidrio, del lado donde él iba sentado. Y mientras hacían esto, uno de ellos me gritó, diciéndome que me bajara, porque en aquel metro viajaba el diablo. Al escuchar eso, y mientras las puertas se cerraban, yo solo me reí, burlándome de aquellos hombres, pensando que se veían bastante grandes y rudos como para tenerle miedo a un hombre de edad avanzada y a un simple muñeco. Así que cuando el metro avanzó, me acomodé en mi asiento, preparándome para dormir un poco y evitando ver a aquel hombre para evitar incomodarlo más de lo que ya lo habían incomodado. Pero cuando tenía los ojos cerrados, comencé a escuchar una extraña voz, la cual parecía platicar con aquel hombre de traje, de modo que cuando abrí los ojos, pude ver a aquel señor platicando con su marioneta, moviéndole los ojos y la cabeza, de la forma en la que todos hemos visto actuar a estos muñecos. Pero lo que me llamaba más la atención era la voz del muñeco, debido a que era demasiado fuerte y gruesa, a diferencia de la voz del hombre, quien hablaba con un tono de voz de una persona de unos 70 años de edad. En ese momento me le quedé viendo al hombre y a su marioneta, sonriéndoles nuevamente, en muestra de que yo no tenía ningún problema con su trabajo y que no me molestaba que fuera ensayando con aquella marioneta. Pero el hombre seguía con su aspecto frío y agresivo, mirándome con mucho odio, como si yo hubiera sido uno de los hombres que lo habían atacado anteriormente. Y justo en ese momento, la marioneta giró su cabeza en dirección hacia donde yo estaba, para después comenzar a mover su boca y decirme con una voz ronca y gruesa:
Vete al infierno. Cuando escuché eso, me molesté mucho porque sabía que no le había hecho nada a aquel hombre para que me agrediera a través de su estúpida marioneta. Pero justo cuando le iba a responder, el muñeco se comenzó a reír y el hombre, mirándome con el mismo desprecio, levantó sus 2 manos lentamente, demostrándome de esa forma que él no estaba controlando a aquella marioneta. En ese instante no sabía cómo reaccionar porque por un lado pensaba que todo aquello seguía siendo parte del show de aquel hombre, pero por el otro mi cuerpo sudaba imparablemente al pensar que eso era imposible porque era obvio que la marioneta se manejaba por sí sola, además de que justo en ese momento el hombre abrió su boca, demostrándome que él no estaba haciendo ningún acto de ventriloquismo, mientras la marioneta seguía hablando, sentada en sus pies, para posteriormente comenzar a moverse por sí sola, bajándose lentamente al piso. Lo que sentí en ese momento no se lo deseo a nadie, porque en ese instante estaba completamente horrorizado y no me podía mover ni hablar, y por momentos me era difícil respirar. Pero con una actitud de supervivencia, volteé a ver hacia el exterior, percatándome que ya faltaba muy poco para llegar a la siguiente estación, y como estaba sentado a un lado de una de las puertas, solo esperaba que el metro se detuviera para salirme de aquel vagón, pudiera como pudiera. Y así lo hice, porque apenas se abrieron las puertas, me aventé hacia afuera, tirándome en el piso y gritando del terror, porque mi cuerpo no respondía del miedo y yo solo quería alejarme de aquel vagón. Pero gracias a Dios, el metro no duró mucho con las puertas abiertas y unos segundos después la cerró para seguir con su camino, llevándose consigo a aquel extraño hombre y a su diabólica marioneta. Esa noche tardé mucho en calmarme, aún con la ayuda del policía en turno, quien se veía muy preocupado por el estado en el que me encontraba, pero al preguntarme, yo solo le decía que un hombre me había agredido porque no tenía el valor de contarle lo que había vivido, ya que solo los que ven a aquella marioneta pueden explicar el horrible terror que se siente cuando te das cuenta que el mal existe y que lo puedes encontrar en cualquier lugar, como en un simple viaje en el metro por la noche. Gracias por escuchar la historia de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les pareció el relato. Personalmente, creo que ha sido uno de los más interesantes que hemos escuchado, porque en mi caso no me puedo imaginar el terror que debió haber vivido nuestro suscriptor cuando se dio cuenta que viajaba con este señor y con su diabólica marioneta. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si les daría miedo haber vivido la experiencia de nuestro suscriptor
O también pueden compartirme un GIF o un emoji de un muñeco. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.